el Señor. Como les he dicho, hermanos, vamos a continuar con esta tercera parte de este estudio que he titulado Beneficios de la oración. Vamos a abrir la escritura en Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7. Gloria a Dios. Versículo 7. Ahí ya si lo tienes, puedes decir amén. Mateo 7, 7. Gloria a Dios. Conocidísimos estos versículos. Vamos a leer hasta el 11. Gloria a Dios. Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. ¿Cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos? ¿Cuántos tenemos un Padre en los cielos? No somos huérfanos de Padre. Amén. Tenemos un Padre celestial. Dice: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esa palabra me parece preciosísima, hermano. Porque el Señor nos compara, ¿verdad?, con Él. Y uno que es padre, pues los que somos padres por la gracia de Dios, sabemos que para nuestros hijos lo mejor que podamos darles. Amén. O sea, si mi hijo me pide un huevo, como mi hija Manuela, que le encanta el huevo, y a Christopher le encanta el huevo. Él no me pide huevo, pero a su manera me hace entender que quiere huevo. Si yo tengo la capacidad de darle huevo, no le voy a enviar a comer otra cosa. Porque si nosotros siendo malos, es decir, si nosotros siendo humanos, imperfectos, si nosotros con este amor limitado de padres, eso es lo que dice la palabra, un amor limitado, con nuestras capacidades humanas limitadas, capacidades de provisión limitadas, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Aleluya. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Y eso a mí me alienta, porque mi Padre celestial no tiene límites. Amén. No carece de recursos, no carece de provisión, no carece de poder. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora la clave es pedir. Amén. Entonces mira, en anteriores cultos de oración les he hablado acerca de dos beneficios. Primer beneficio de la oración: nos da descanso, trae descanso a nuestra alma. Siempre que estés cansado, no solo te pongas a dormir, puede que te levantes más cansado de lo que te acostaste. Hay momentos donde hay que, en lugar de dormir, hay que orar, porque no es un asunto de cuerpo, corporal, sino un asunto espiritual. En la oración trae descanso. Hace 8 días hablamos del segundo beneficio de la oración. Nos da unidad de propósito. Más que estar en un lugar, es entender que hay un propósito para estar en ese lugar. Hay propósitos que trascienden para reunirnos en un lugar. Y analizábamos aquel versículo que dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, en el nombre de Jesús, ahí Él está en medio de ellos. Y esto es unidad de propósito. No estar en un lugar porque sí, porque aquí me tocó, sino saber el por qué estoy yo ahí. Unidad de propósito. Hay hogares sin unidad de propósito. Hay familias sin unidad de propósito. Hay iglesias sin unidad de propósito. Pero la oración nos permite entrar en ese propósito.
De eso hablamos hace 8 días, ahí está el mensaje en nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar de un tercer beneficio de la oración, y es que te permite provocar milagros, gloria a Dios. Te permite provocar milagros. Esta tarde me senté para que el Señor me hablara, gloria a Dios. Y esto fue lo que el Señor me habló. La oración me permite provocar milagros. Y bueno, este beneficio de la oración, sin lugar a dudas, ha sido obtenido por muchos de nosotros. Hemos orado en momentos de dificultad, de gran dificultad, y Dios siempre ha respondido de manera oportuna. Sin embargo, además de ser un beneficio, podríamos decir que la oración es un recurso divino, es una herramienta espiritual, es un seguro, es un salvavidas que el Señor nos ha dejado para aquellos momentos donde las cosas se tornan muy difíciles y casi imposibles de resolver. Así en esos momentos donde no tenemos nada más que hacer, donde no hay abogado, donde no hay médico, donde no hay psicólogo, donde no hay terapeuta, donde no hay dinero, donde no hay nada humanamente por hacer, nos queda ese recurso divino que nos da la victoria. Amén. ¿Y cuál es ese recurso divino? Tenemos la oración. No tienes a nadie al lado, pero tienes la oración. Y qué importante es que nosotros lo entendamos. Que cuando se acaban los recursos humanos, sin lugar a dudas, la oración es el recurso divino que puede provocar un milagro. Pero, lamentablemente, muchos que desconocen la palabra no saben de este beneficio, de este recurso. Entonces caen en desesperación, en tribulación, en angustia. Digo muchos que no conocen la palabra, porque sería terrible que alguien que conoce la palabra y que conoce el poder de la oración cayera en tribulación, en angustia, en desesperación. Amén. Qué bueno es que todo lo que nosotros aprendemos de la palabra, pues esto sea algo práctico, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Si la palabra me dice a mí, pedir y se os dará, pues entonces yo voy a pedir. Amén. Voy a provocar un milagro. Y voy a provocarlo porque creo que Dios todo lo puede, porque creo que para Dios no hay nada imposible. Si ustedes recuerdan, en Marcos capítulo 9, Jesús le dijo al padre de un muchacho endemoniado que estaba cautivo por un espíritu mudo y sordo. Le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea que creer es clave. Amén. Porque si de antemano ya ni oramos pensando que para qué, si ya no puede ser ni se puede hacer, entonces pues estamos perdidos. Amén. Pero si creemos que Dios puede hacer algo a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras fallas, entonces seremos testigos del poder de Dios. Ahora, vuelvo a traer este versículo de Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. No dice porque algunos que pidan, reciben. No, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Quiere decir, hermano, que a través de la oración, a través de esa acción, porque la oración no es algo pasivo, es algo activo. A través de la oración podemos provocar milagros. Pide, busca y llama. Gloria a Dios. Porque entonces recibirás, encontrarás y se te abrirá. Alguien dirá, pero yo estoy pidiendo, estoy buscando y llamando, pero no encuentro, no hay respuesta, no recibo. ¿Qué hago? Sigue orando, sigue allí, no desmayes,
porque la oración, tarde que temprano, provocará una respuesta, un milagro, un prodigio, gloria a Dios. ¿Y por qué lo digo, hermano? Porque la oración es como el switch, ¿no? El interruptor. Si tú lo activas para pedirle al Señor, en un momento Dios va a responder, porque cuando tú oras, Dios hace milagros. Si tú subes el switch, eso es como un detonante. Pero algunos dicen, no, ya oré, ya no pasó nada, ya no fue, Dios no me respondió. No, y se quedan ahí con el switch apagado. No oran, no buscan. Lo ilógico es que quieren respuestas, quieren hallar. Pero dime, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo va a suceder si no estamos activando, hermano, ese canal de comunicación? Eso que provoca que Dios se glorifique. ¿Cuándo va a suceder? Cuando nosotros oremos. Es decir, cuando nosotros lo provoquemos. No sé si en esta noche necesitas un milagro, pero si lo necesitas, ¿qué tengo que hacer? Orar. Orar. Debes pedir que Dios tenga misericordia de ti y te ayude a no desmayar en tu oración. Porque esa oración intensa te permite ver a Dios manifestado. Ahí en Lucas capítulo 18, dice el Señor Jesús, Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire esos dos factores tan importantes. Es una necesidad, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué hay que orar siempre? Porque es el switch. Y el switch tiene que estar en on, no en off. Tiene que estar encendido. Tengo que estar en comunión con Dios. Tengo que estarle pidiendo. Tengo que estarlo buscando. Tengo que estarlo llamando. Y dice, no desmayar. Sin desmayar. Pero yo ya oré una, yo ya oré dos, yo ya oré tres, yo ya oré cinco. Ya llevo 10 años orando y nada. Mantente orando porque el que ora ve la gloria de Dios. Dice el Señor Jesús, verso 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. Se está diciendo el Señor, prestenle atención a lo que dijo el juez injusto. O sea, él le hizo justicia, como quien dice, es mejor hacerle justicia y no sea que me canse aquí con ese, decimos, ese cirilí. Que no me canse aquí con esa llamadera y que hágame justicia, me va a quitar este chicharrón, dijo el juez, injusto. El Señor está diciendo, presten la atención. Pero dice el verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ahora, el tema es si los escogidos claman a Él día y noche, si los escogidos oran, porque es que a veces le hacemos una oración a Dios de 30 segundos y pensamos que ya está resuelto. Pero no, hay muchas ocasiones que el Señor quiere que nosotros seamos intensos, en el buen sentido de la palabra, intensos en esa oración, constantes, perseverantes en esa oración. Dice, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ese es otro ingrediente. Que si uno va a orar incrédulamente, entonces ¿para qué orar? No tiene sentido orar pensando, ¿será que sí me va a responder? ¿Será que no? ¿Será que se olvidó de mí? No, hay que orar con fe. Hay que orar con fe.
porque la oración de fe salvará al enfermo, pero también la oración de fe provocará milagros. Amén. La oración de fe provocará milagros. Porque mucha gente puede decir, ya nada que hacer, solo resignarme, ya todo está perdido. El psicólogo no pudo, el terapeuta tampoco pudo, pero el Señor nos recuerda que hay un recurso divino. Aleluya. Todo lo demás se agotó, pero tienes ese recurso, tienes esa herramienta. Gloria a Dios. Y ahí está para usarlo. Pero a veces nos cuesta, estamos tan ocupados, estamos más ocupados que el presidente de la República, que no podemos orar ni 10 minutos, ni 30 minutos de rodillas. Pastor, pero los niños, pero pastor, el marido, pero pastor, el trabajo, pero pastor, el aseo y la comida. Entonces, hermano, hay que buscar un espacio donde ninguno de estos quehaceres nos roben el tiempo de oración. ¿Qué voy a hacer? Pues entonces será madrugar, pastor. Pues madruga. Uy, pero es que a mí me da mucho sueño, vivo muy cansado. Entonces, antes de acostarte, aparta un tiempo para orar. Pero es que me quedo dormido. Bueno, hermano, pues sí, siempre vamos a encontrar excusas, nunca vamos a orar, porque siempre tenemos algo que hacer. Siempre. Pero el punto está en que hay que orar también siempre. Amén. Entonces, si hay que comer, si hay que atender a los niños, si hay que estar pendiente del esposo, si hay que atender el negocio, pero también hay que orar siempre. El asunto es que la oración la dejamos para otro día. Y así se nos pasa otro día, y otro día, y otro día, y otro día. Y entonces cuando nos llega el agua al cuello, decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué te has olvidado de mí? Más bien somos nosotros los que nos hemos olvidado de Él, y luego le estamos haciendo reclamos. Dios siempre responde. Dios siempre responde. ¿Qué será lo que Dios ha permitido en tu vida que Él espera que tú lleves en oración día y noche, día y noche, día y noche? Cuando tú, hermano, te vuelves intenso, por eso dice la palabra, la oración eficaz del justo, o sea, una oración constante. Ah, amén, día y noche, día y noche. Segundo día, nada. Ok, va el tercero, día y noche. Cuarto día, nada. Día y noche, día y noche. ¿Se tardará el Señor en responderles? Claro que no. El asunto es que poco oramos y entonces poco provocamos milagros. Porque dice claramente Salmo 65:5, y ya se lo saben de memoria. Salmo 65:5, de tanto que lo cito yo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, esperanza de todos los términos de la tierra. Gloria a Dios. Y de los más remotos confines del mar. Con tremendas cosas nos responderás. Está diciendo de antemano que hay primero una petición. Pero no me va a responder el Señor con tremendas cosas si antes yo no le pido. Amén. Porque es que algunos quieren ser sorprendidos y les encanta el mensaje de bendiciones inesperadas. ¿No? Ay, pastor, qué mensaje tan bonito, bendiciones inesperadas. Qué lindo. ¿Cómo el Señor lo usó ese domingo? Ok, pero es que las bendiciones no vienen porque sí. Hay alguien que las pide. Hay alguien que se está humillando. Hay alguien que lo está provocando, gloria a Dios. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Y hay una relación aquí con lo que leímos en Lucas. Dios es justo, hermano. Dios es justo. Pero hay que ir en oración, Señor. Mira a mi adversario. Mira esta situación. Mira este enemigo que se me levantó. Tú eres justo, Señor. Mira esta situación. Mira este problema. Mira. Hay que llevarlo siempre a la presencia del Señor. Y eso que parece imposible, Dios lo hace, hermanos. Estoy tomando versículos que continuamente yo le cito a la iglesia.
Si alguno es parte de la iglesia, sabe que estos versículos no son nuevos, pero el Señor nos los está recordando. Efesios 3:20 dice, Efesios 3:20, y a aquel, haciendo referencia a Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos. Pero nota lo que dice ahí, de lo que pedimos. O sea, Dios puede hacer mucho más, sí, amén, pero hay que pedir, hay que orar, hay que buscar, hay que llamar, gloria a Dios, porque solo el que ora y el que pide verá milagros y verá mucho más abundantemente de lo que ha pedido y de lo que cree que Dios puede hacer. Yo creo firmemente en milagros, hermano. Y sé que Ciudad Jardín, la iglesia de Ciudad Jardín es una iglesia de fe. Es una iglesia de fe. Cuando yo les hablo de retos, de estos retos, se los he hablado en muchas ocasiones. El primero que me escucha hablando de estas cosas se asombra y dice, pastor, está como loco, la pandemia lo tiene mal, está desesperado. No, Dios muchas veces nos reta a creer por encima de la realidad, de lo que hay. Pero de eso se trata la vida cristiana, de creer. El justo vivirá por fe. A veces Dios nos mete en estas pruebas, hermano, para recordarnos esa esencia, que vivimos es por fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y gloria a Dios por estos tiempos preciosos. Creo que la iglesia de Ciudad Jardín es una iglesia de fe. Aleluya, que cree que para Dios nada es imposible. Y termino esta pequeña y corta reflexión de la palabra con algo que nos debe llamar mucho la atención. En Marcos capítulo 6 se nos habla de las consecuencias si yo no creo, si yo no pido. Amén. ¿Qué pasa si yo no creo? Vamos a Marcos 6. Gloria al Señor. Dice la palabra, Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y dice el verso 5, y no pudo ayer hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Oye, hermano, teniendo la gran oportunidad de recibir milagros, no los recibieron a causa de su incredulidad. Qué lamentable eso. Teniendo al que lo podía hacer, el que podía resolver cualquier problema, lo desaprovecharon por su incredulidad. Y claro, como había incredulidad, no pidieron. En muchos pasajes de la palabra hay varios relatos en donde se acercaban a él y estos enfermos le decían, por favor, Señor, sánanos. Si tú quieres, sánanos. Si tú quieres, puedes salvarme. Si tú quieres, puedes sanarme. El Señor le decía, sí, yo quiero. Y los sanaba y los salvaba y los restauraba. Qué triste que en su propia tierra el Señor no pudo hacer milagros. Tremendo. Ahora yo quiero decirte, Dios está dispuesto a hacer milagros.
pero necesita de alguien que le crea, de alguien que le pida, de alguien que esté dispuesto a orar, de alguien que esté dispuesto a dar pasos de fe. Dios le dijo a Moisés, camina, golpea las aguas y camina. Eso era una tremenda locura, pero se necesita gente como Moisés que se atrevan a creer. Amén. Que si el Señor les dice, yo voy delante de ustedes, no se acobarden, sino que den, amén, esos pasos. La palabra es muy puntual, hermanos. Provoquemos milagros. Es un beneficio que el Señor nos ha dado a través del recurso de la oración. Oremos más, oremos más. Es el consejo de la palabra si queremos ver mayores y tremendas cosas sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Damos toda la gloria al Señor por esta palabra y por este momento especial. Atesore esto en su corazón y póngalo por práctica. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento especial.